Pues sean todos bienvenidos, hermanos, paz a vosotros. Qué bendición saludarles en esta mañana para dar continuidad a nuestra reflexión de estos devocionales. Y vámonos a la palabra viva que nos lleva al segundo libro de Crónicas, capítulo 6. Es muy interesante este capítulo 6, porque ya veíamos que el templo se terminó luego de 7 años de trabajo, que ya los tesoros que dejó David ya están en el templo. También ayer veíamos, Carlita, que cómo se llena esta casa de humo, recordando la nube que estuvo con ellos en el desierto, y también que ahora esa presencia estaba en medio de ellos en el templo que se estaba inaugurando. Así es, vemos esta parte del capítulo número 6, donde Salomón hace 2 oraciones, hermanos, en este capítulo, y fue lo que me llamó la atención, donde él le pide a Dios y que recuerde su promesa y que la cumpla, y también donde le dice a Dios y le agradece lo que él ha cumplido. Pero me llama mucho la atención casi la última parte de ese capítulo, de lo que él empieza a decir, y empieza como a recordar, o no sé si se anticipa, podríamos decirlo así, a 3 cosas, y la última de ellas habla cuando ellos caen en el exilio, y me gustó mucho esta parte porque hace una oración bastante bonita, bastante interesante, pero que también recordemos que este segundo de Crónicas le recuerda a un pueblo que está regresando de Babilonia, y como aquí Salomón le dice a Dios: Señor, si cayera tu pueblo ahí, ten misericordia de ellos. Pero lo vamos a ver más adelante, porque si no me Carlita, no spoilees la... Sí. Es que es muy emocionante. Pero yo creo que sí yo creo que sí voy a leer toda la oración, porque es muy hermosa. La oración que hace Salomón es muy profunda, y creo que sí voy a tomar el tiempo para leerla con detenimiento. Por lo general, hermanos, no hago las lecturas porque entiendo que ustedes hacen la lectura en su casa, y aquí solo platicamos lo que se trata el capítulo, solo dialogamos acerca de las implicaciones del texto y la aplicación que tiene para nuestra vida práctica. Pero realmente, hermanos, es un momento muy importante para este pueblo, porque una vez instalado debidamente el arca de la alianza, ayer veíamos que ya estaba todo listo, y que la cereza del pastel fue poner esa arca del pacto en el lugar santísimo, que esa arca ya estaba en aquel templo que había dispuesto construirse para honrar a Dios. Salomón toma la palabra y dirige a Dios una doble oración. Primero, bendice al pueblo, y segundo, hace una súplica muy profunda, que sí creo que vamos a leerla, porque me gusta esa oración. Es una oración hermosísima que hace Salomón como un ruego a Dios, y también anticipándose, como bien dice Carlita, a acontecimientos que iban a suscitarse en el reino. El rey Salomón agradece primeramente, y esto es muy bonito porque bendice al pueblo, y en esta bendición agradece a Dios primeramente que haya elegido esta ciudad de Jerusalén como un lugar donde su presencia habite, pero también agradece la elección que tuvo con su padre David, y por supuesto que esta elección que tiene con David, Carlita, va asociado al templo, a la construcción del templo, porque acuérdate que de alguna manera tiene este deseo es David, y es quien consulta a Natán primeramente, y que Natán consulta a Dios, y que Dios le dice: está bien tu deseo, pero no por ahora. Está bien tu deseo, pero no serás tú. Será quien te siga, será uno de tus hijos, ¿no? Entonces nos damos cuenta de que David dice: bueno, aunque yo no lo pueda hacer, voy a hacer todo, preparar todo para que venga después de mí lo construya. Y aquí están viendo historia, hermanos, porque están levantando un santuario que va a ser muy importante para la historia de este pueblo. La sucesión realizada también es uno de los eventos que agradece Salomón. Señor, gracias porque me pusiste a mí como rey. Recordemos algo, Salomón, si somos estrictos en las cuestiones así de reglas, no debía ser el rey, no era el mayor. Recordemos, el mayor era Amón, después recordemos está Absalón, está Adonías, de los hijos de David. Y por supuesto nos damos cuenta de algo, hermanos, es Dios en su misericordia, en su gracia. También utilizó a Natán para de alguna manera encauzar a Salomón para seguir con el trabajo de guiar a esta nación. Y Salomón agradece a Dios porque finalmente es Dios quien elige la vida de este hombre para poder reinar. Pero también agradece a Salomón porque Dios puso en sus manos la ejecución del proyecto de levantar este templo a Dios.
el templo construidos, por tanto, prueba que Dios ha sido fiel con ellos, con su palabra, y es un sello que ha puesto en ellos como un pacto. Aquí hay algo muy interesante, Carlita, porque en el libro de Reyes lo que enfatizaba era la alianza con Moisés, pero aquí enfatiza la alianza con David, el pacto que tiene con David, de decirle, tú vas a ser no solo el rey, sino que también vas a ser el que inicie una dinastía, el que a través de su linaje esté quien gobierne la nación. Y ¿sabes qué hermoso está esto, Carlita? Porque tiene una trascendencia futura. Aquel que le llamaron Hijo de David, Jesucristo. Porque ellos también miraban en Jesús algo hermoso. Cuando decían Hijo de David, reconocían que Él es el Rey. Reconocían que Jesús era quien vino a inaugurar un reino. Conocían que Él es Hijo de David. Tiene una trascendencia muy hermosa. Así que cuando usted lee en la Biblia que alguien le dice Hijo de David, es porque ese que lo dice está convencido de que Él es el enviado de Dios, que Él es el que viene a continuar con ese reinado y que pues finalmente, hermanos, vendrá algún día a instaurar con todo su poder y autoridad el reino milenial y posteriormente el Padre reino eternal. Pero es muy hermoso todo este inicio de oración, Carlita, porque lo que enfatiza aquí Salomón es que Dios lo ha bendecido a él y a todo un pueblo con las promesas que ha cumplido y que se sella con este santuario que tiene el arca del pacto. Pues es interesante, hermanos, el acto que hace Salomón de bendecir al pueblo, de pedirle a Dios, de agradecerle. Y esto lo veíamos el día de ayer, que ayer termina toda la construcción de este templo que les llevó 7 años y ya traen todas las cosas que ellos iban a empezar a utilizar para esto, para la adoración a Dios, y entre ellos estaba el arca. Entonces es algo muy importante porque ellos llega un momento como de consagración del lugar donde él pide, él como rey hace estas oraciones dándole gracias a Dios, pero sobre todo bendice al pueblo y llama al pueblo también a que adorar a Dios, acercarlo a Dios. No solamente como rey tenía funciones que tenía que realizar, y eso lo vimos en su momento en el libro de Reyes, sino una de las cosas más importantes que él tenía era acercar al pueblo a Dios. Este santuario no lo construyó porque pues había que construirlo, para ellos tenía importancia este edificio, y aquí vemos el acto que él hace, orar y pedirle a Dios, y la postura que él toma, ¿verdad? De reconocimiento, de humildad y de adoración a Dios. Ahí lo dice aquí en el capítulo 6 de este segundo libro de Crónicas, que dice que él toma una postura de alzar las manos y empezar a orar y decirle a Dios todo. Me imagino a este rey, a este hombre, derramando todo su corazón, dándole gracias a Dios, hermanos, porque tal vez no podemos visualizar los años que se construyó, el deseo de David de querer y no poder hacerlo porque Dios no se lo permite, pero ver culminada una obra tan importante como un santuario para adorar a Dios, hermanos. Y esto creo que también nos llama a nosotros a lo mismo, a ese mismo sentir de agradecer a Dios. Ellos estaban agradecidos no solamente porque se terminó un lugar donde adorar, sino que estaba recordando la misericordia que Dios ha tenido sobre este pueblo y hasta dónde Dios los ha llevado. Era un pueblo que vagó muchos años en el desierto, que los libró de muchos de sus enemigos y que ahora tienen una tierra. Ya no eran un pueblo que vagaba, tenían ahora un lugar, una tierra, ya eran una nación, y no eran cualquier nación en el tiempo de su padre y en el tiempo de él. Y aquí él está lleno de gratitud porque aquí ven la mano poderosa de Dios en la vida de este pueblo. Y así en nuestra vida igual. Fuimos un pueblo que vagaba en algunos lugares en nuestra vida, y Dios nos trae y nos lleva a un lugar. Y nos da esta parte, hermanos, de que cada vez que nosotros llegamos a esos lugares donde nosotros adoramos, yo veo este capítulo 6 y el de ayer, y digo, cuando tú vayas al lugar donde te congregues, reconoce de dónde Dios te ha sacado y hasta dónde te ha traído, y sobre todo, que ahora ya no eres cualquier persona, sino eres hijo e hija de Dios. Así es, Carlita, lo que dijiste es muy, muy interesante, porque nos damos cuenta que este pacto es una continuidad.
¿verdad? El pacto que hizo con los patriarcas es que les iba a dar un territorio, una nación, que les iba a dar como herencia, no solamente en el caso de Abraham, que le dijo una multitud de descendientes, sino un territorio donde puedan habitar. Y aquí ya está en el territorio. Y ahora este pacto, hermanos, por así decirlo, tiene una extensión. Ahora el pacto es, y saben, yo seguiré siendo con ustedes. Y este reino seguirá siendo gobernado por esta dinastía de Judá, y como que hace una extensión del pacto ahora con la casa de David, y como hace rato comentaba, esta extensión, hermanos, llega hasta Jesucristo, y es algo muy interesante. Pero como comenta Carlita, fíjate que esta oración segunda que hace Salomón es muy interesante, porque después de bendecir al pueblo y agradecer a Dios, dice que Salomón vuelve su rostro hacia el altar de bronce. Es decir, estaba en la parte externa del templo, y adopta la postura de oración levantando las manos. Esto es muy interesante, hermanos, porque luego que levanta las manos, dice el texto que dobla sus rodillas. Era inusual para un rey arrodillarse delante de otra persona frente a su pueblo, ya que arrodillarse significaba someterse a una autoridad mayor. Y no le da pena a Salomón. Salomón no dice, bueno, hay que guardar las formas, esto quizá no sea políticamente correcto, no vaya a ser que que me vean aquí arrodillado, postrado, ¿qué van a pensar de mí? No, al igual que a David no le interesaba, ¿verdad? Cuando lo veían cantando y adorando, expresando su júbilo, Salomón no le importó, aún siendo rey, dobla sus rodillas en medio de el pueblo, y levanta las manos y hace una oración. Salomón demuestra su gran amor y respeto por Dios al postrarse, y con esta acción él manifiesta, hermanos, que el rey es Dios, que él solo es un medio que Dios ha llamado para poder guiar a este pueblo, pero que la autoridad suprema es Dios, y que lo que hace Salomón es animar al pueblo a que también se humilla ante Dios, reconozca a Dios, se postra a Dios. Salomón, hermanos, está maravillado, porque el templo, hermanos, realmente no puede contener lo que es Dios. Es una representación, y sigue siendo una representación, y de que Dios esté dispuesto a habitar entre ellos. Y esto me recuerda algo, dice el Evangelio de Juan, que aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Dios decide venir a habitar entre su pueblo, venir a acompañar a su pueblo, venir a ser entre su pueblo, así como el verbo carne vino a estar entre nosotros y a poder mostrarnos su poder y gracia. Quiero, Carlita, hacer la lectura porque me parece interesante lo que vienes platicando. Quiero que, si tienen su Biblia en la mano, que se vayan al verso 18. Estamos en el segundo libro de Crónicas, capítulo número 6, y en el verso 18 dice lo siguiente: pero ¿será posible que tú, Dios mío, habites en la tierra con la humanidad? Si los cielos, por altos que sean, no pueden contenerte, mucho menos este templo que he construido. Sin embargo, Señor mi Dios, atiende a la oración y a la súplica de este tu siervo. Oye el clamor y la oración que elevo en tu presencia, que tus ojos estén abiertos día y noche sobre este templo, el lugar donde decidiste habitar, para que oigas la oración que tu siervo eleva aquí. Oye las súplicas de tu siervo y de tu pueblo Israel cuando oren en este lugar. Oye desde el cielo donde habitas, escucha y perdona. Si alguien peca contra su prójimo y le exige venir al templo para jurar delante del altar, escúchalo tú desde el cielo y juzga a tus siervos. Condena al culpable y haz que reciba su merecido, y absuelve al inocente y vindícalo en rectitud. Si tu pueblo Israel es derrotado por el enemigo, por haber pecado contra ti, y luego se vuelve a ti para honrar tu nombre y ora y te suplica en este templo, escúchalo desde el cielo y perdona su pecado. Haz que regrese a la tierra que le diste a sus padres y a sus antepasados. Cuando tu pueblo peque contra ti y tú lo aflijas cerrando el cielo para que no llueva, si luego ellos oran en este lugar y honran tu nombre y se arrepienten de su pecado, óyelos tú desde el cielo y perdona el pecado de tus siervos, de tu pueblo Israel. Guíalos para que sigan el buen camino. Envía lluvia en la tierra que es tuya, pues tú se la diste a tu pueblo por herencia. Cuando en el país haya hambre, peste, sequía o plaga de langostas o saltamontes en los sembrados,
o cuando el enemigo sitie alguna de nuestras ciudades, en fin, cuando venga cualquier calamidad o enfermedad, si luego en su dolor cada israelita, consciente de su culpa, extiende sus manos hacia este templo y ora y te suplica, oye tú desde el cielo, donde habitas, y perdónalos. Págale a cada uno según su conducta, la cual tú conoces, puesto que solo tú escudriñas el corazón humano. Así todos tendrán temor de ti y andarán en tus caminos mientras vivan en tierra que le diste a nuestros antepasados. Trata de igual manera al extranjero que no pertenece a tu pueblo Israel, pero que atraído por tu gran fama y por tus despliegues de fuerza, y que tu poder ha venido de lejanas tierras, cuando ese extranjero venga y ore en este templo, óyelo tú desde el cielo, donde habitas, y concédele cualquier petición que te haga. Así, todos los pueblos de la tierra conocerán tu nombre, y al igual que tu pueblo, Israel, tendrán temor de ti y comprenderán. En este templo que he construido, se invoca tu santo nombre. Cuando saques a tu pueblo para combatir a tus enemigos, sea donde sea, si el pueblo ora y a ti se dirige la mirada hacia esta ciudad que he escogido, hacia el templo que he construido en tu honor, óyelo desde el cielo y defiende su causa. Fíjate, Carlita, cómo describe todas estas situaciones, y quiero cerrar con la que has comentado en el verso número 38. Y si en la tierra de sus captores se vuelven a ti de todo corazón y con todo el alma y con todo oran y dirigen la mirada hacia la tierra que le diste a sus antepasados, hacia la ciudad que has escogido y hacia el templo que he construido en su honor, oye sus oraciones y sus súplicas del cielo, donde tú habitas, y defiende su causa. Perdona a tu pueblo que ha pecado contra ti. Fíjate, Carlita, qué hermosa oración. Muy bonita. Habla sobre varias partes del pueblo. Si hay hambre en la tierra, si hay calamidad, si hay enfermedad, si salen a guerra, si salen a combate, ayúdalos. Si ellos se dirigen a ti, ayúdalos. También le habla al extranjero que no es parte del pueblo. También pide por él. Dice, no es parte de tu pueblo, pero viene en pos de ti, buscando de ti. Óyelo, escúchalo. Pero aquí en los últimos versos de este capítulo, dice aquí, pero si ellos cayeran aquí dice el destierro en el país de los vencedores, se arrepienten y se vuelven a ti y oran a ti, diciendo, somos culpables porque hemos pecado, hemos hecho lo malo. Aquí está hablando de esto mismo, hermanos, de lo que habla Crónicas y de lo que habla estos dos libros de Crónica, primero y segundo, que les está recordando a una generación que está en Babilonia y que está regresando. Y cómo Salomón, desde ese momento de que consagran el templo, desde que hay esto, él le dice, Señor, si tu pueblo llegara a pecar contra ti y se olvidan de todo, y si ellos en tierra extranjera con sus enemigos, si ellos se inclinan ante ti, reconocen su maldad, que han pecado, perdónalos. Y casi tráelos de nuevo a esta tierra. Vean desde cuándo, digámoslo así, él está viendo algo que pudiera pasar, todavía no estaba ahí ocurriendo, pero como él ora pidiendo por este pueblo. Y aquí vemos esto, hermanos, que era importante para esta generación leer y que les recuerden que antes de eso, en sus antepasados hubo un rey que había pedido a Dios, pero lo más importante, hermanos, que este pueblo estaba regresando y que en ese cautiverio, en ese exilio, donde ellos no tenían la oportunidad para adorar, puesto que no tenían un santuario, ellos tenían que buscar nuevamente hacer ese pacto con Dios que ellos habían quebrantado al olvidar los mandamientos y desobedecerlos, y es que caen donde están. Pero lo más importante y la misericordia de Dios es que Dios les regresa, los perdona, porque Salomón dice, perdona sus pecados. Si ellos se arrepienten y reconocen, hemos hecho mal, perdónalos y tráelos de nuevo a esta tierra que tú nos has dado a nosotros y a nuestros antepasados. Entonces, qué bonito esto, hermanos, porque es lo mismo que Dios hace con nosotros en nuestra vida. Nos trae, nos ayuda, nos perdona, nos fortalece, nos limpia de toda la maldad que traemos y nos da todos los días una nueva oportunidad, como este pueblo que regresa, les está dando la oportunidad, y hay un rey que pidió por ellos,
para que Dios tenga misericordia por nosotros. Y yo creo que esto lo puedo ver en nuestra vida. Tal vez usted ora mucho por una persona, no sé, alguna persona que usted siente que necesita de Dios, y usted ora y ora y ora para que Dios toque su vida, para que él reconozca o ella reconozca. Y a Salomón no le tocó ver a este pueblo que se estaba yendo al exilio cuando los babilonios se los llevan, pero él ya había orado y le había pedido a Dios que tenga misericordia de ellos. Y al final de todo no lo vio, pero Dios cumplió su promesa y los regresó a esa tierra. Y así nosotros también. A mí esta palabra de que nosotros podemos seguir orando por aquellos que alguna vez necesitan de Dios, y Dios cumple su promesa. Tal vez no le toque verlo, pero cumple su promesa y los trae a Él en la condición en la que se encuentren. Y aquí estamos viendo a un Dios que cumple, a un Dios que es fiel a su palabra, pero sobre todo a un Dios con gran amor y con gran misericordia hacia la vida del ser humano. Y fíjate, Carlita, que este pueblo puede atestiguar, porque recordemos que son dos sentidos el texto. Es para los de ese tiempo, pero los que vienen del exilio están recordando algo. Y quizá pensaban, sí, cierto, mientras estábamos en Babilonia, orábamos en nuestro... Porque ellos oraban en dirección a donde está Jerusalén, donde estaba el templo. Y en esa dirección oraban siempre. Que aunque la gente los hostigaba, y como vemos en el Salmo número 42, les preguntaban, ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu templo? Y dice, me acuerdo de estas cosas y derramo mi corazón, porque me acuerdo cuando iba a cantar, cuando iba a adorar a Dios en el santuario. Y me siguen preguntando, ¿en dónde está tu Dios? Porque, hermanos, recordemos algo, ellos no tienen oportunidad en Babilonia, digamos, de congregarse, pero se acuerdan de algo. Pueden orar a Dios, pueden dirigirse hacia donde está esa presencia, y Él los va a escuchar. Y ellos saben, hermanos, que Dios los ha escuchado, y que parte de esa respuesta es que ahora están regresando del exilio, que parte de esa respuesta es que están volviendo, tienen la oportunidad de regresar. Y realmente, hermanos, es algo hermoso, porque todo lo que este pueblo vivió tiene que ver con que se habían alejado de Dios. Y por eso lo primero, hermanos, y Dios utiliza, por supuesto, los medios, ¿no? Utilizó a Ciro. Ciro les dijo, construyan el templo. Aquel gobernador persa, construyan el templo, vayan, hagan nuevamente esa obra. No dice construyan la ciudad, construyan el templo primero. Y es muy importante recordar, hermanos, para ellos la prioridad de levantar un santuario para adorar a Dios. Recordarles su historia y decirles, nuestros antepasados pasaron por todo esto, pero nosotros hoy vamos a hacer una historia diferente. Vamos a construir un templo para consagrarnos todos los días, para no olvidar que requerimos la presencia de Dios. Yo creo, hermanos, que hoy ustedes y nosotros también entendemos esta parte. Quizá nuestros antepasados no quisieron buscar de Dios, pero nosotros sí tenemos esa posibilidad. O quizá usted le heredaron una fe, qué bueno, y que ahora usted está convencido. Siga, este es el camino. Salomón está orando y dice en esa oración, Señor, si este pueblo cae en alguna situación, Señor, que tú tengas que llamarle, escúchales, ten misericordia. Y nos damos cuenta que históricamente todo esto pasaron sequía, hermanos. Acordemos en el tiempo de Acab, en el tiempo del profeta Elías, hubo sequía, hubo situaciones complicadas. Recordemos también, hermanos, que hubieron momentos en donde los pueblos venían a conquistar, donde venían a invadir, donde venían a pelear contra Judá. Muchos momentos. ¿Y saben cuándo pasaba esto? Cuando el rey desviaba su corazón de Dios. Ahí se multiplicaban sus enemigos. ¿Saben qué pasaba cuando habían este tipo de fenómenos? Y ya lo vimos en el libro de los Reyes. Era porque el pueblo se había apartado de Dios. Y Dios como que era una manera de decirles, hey, acuérdate de algo, me necesitas. Y ellos volteaban otra vez a Dios y clamaban a Dios. Y Dios les daba otra vez lluvia, les daba otra vez paz, les daba otra vez alimento, porque ellos requerían reconocer que es Dios, hermanos. Es triste que en este tiempo, en el pueblo de Israel, algunos agradecían a Baal. Algunos confiaban más en los ejércitos que prometían cuidarlos y pagaban para que los protegieran. Y Dios les decía, no es por allá el camino. Y cuando finalmente el rey y el pueblo se arrepentían, Dios decía, ahora sí, aquí estoy para ayudarlos. Y así nos pasa, hermanos, muchas veces. Dios deja que tomemos nuestras decisiones, pero llega el momento en donde Dios
habla a nuestra vida y nos dice, no era por allá. Volteaba a ver, y Dios, hermanos, quiere tener esa atención, llamar nuestra atención. Y cuando decimos, Señor, ya tengo tu atención, ¿qué quieres que haga? Dios nos dice, muy bien, qué bueno que ya volteaste a verme. Quiero decirte cuál es el propósito para tu vida. Yo creo que toda nuestra vida, hermanos, se parece mucho a la de este pueblo, pero que finalmente agradecemos a Dios porque hemos vuelto a Él y permanecemos en Él. Sobre todo que Dios nos ha perdonado. Uh-huh. Nos ha perdonado nuestros pecados, nos limpia todos los días de nuestra maldad, hermanos, y tiene mucha misericordia con nosotros. Y este pueblo se parece mucho a nosotros también. Nosotros nos parecemos mucho a este pueblo, mejor dicho, porque todos los días Dios nos habla, hermanos, de muchas formas. Dios le hablaba a este pueblo de muchas formas. Le habló por medio de los profetas, y muchos de ellos fueron ignorados. Lo vimos en su momento. Y así es en nuestra vida y en nuestro tiempo. Dios nos habla de muchas formas. El problema es que el ser humano se distrae tan fácilmente y rápidamente se distrae y se desenfoca y pone su atención en otras cosas y empieza a darle gracias a otras cosas. Y esto fue una de las cosas que Israel tuvo, digámoslo así, sus fallas, ¿no? Sus fallas delante de Dios. Y esto los llevó a una situación totalmente triste, ¿no? El exilio. Y realmente aquí Dios está cumpliendo su promesa del que los trae, pero ellos tienen que recordar todo esto. Y como lo dije en transmisiones pasadas, es como este pueblo que regresa del exilio cada mañana que uno lee esta palabra, hermanos. Es una plática que Dios tiene contigo todas las mañanas y te dice, mira lo que ha pasado. Y todavía tú eres un ser humano que habitas esta tierra y puedes estar en la misma situación, si no es peor. Pero aún así Dios te está hablando todos los días y muchas veces nos consuela, muchas veces nos fortalece, muchas veces confronta. Y es que esta palabra es maravillosa, hermanos, porque nos llena, nos ayuda, nos encausa, nos da dirección, sabemos qué hacer, nos da sabiduría. Y como en todo el transitar de todo lo que hemos visto en estos libros, cómo Dios nos ha hablado y se ha dado a conocer y ha dicho qué es lo que espera de usted y de mí. De este pueblo sabía que era lo que este pueblo esperaba Dios de ellos, que se arrepintieran, y por eso Dios los trajo nuevamente. Realmente, hermanos, toda nuestra vida gira alrededor de nuestro Dios. Todo lo que nosotros tenemos es porque Dios ha tenido misericordia de nosotros. Todos los que hemos alcanzado algo es porque Dios nos ha bendecido. Y creo que todos los que estamos aquí, todas las mañanas Dios nos bendice. Es por eso, hermano, la gran importancia de la reflexión de la palabra. Sin esta palabra, ¿cómo nos guiamos, hermanos? Y recordemos que este pueblo dejó la palabra, dejó los mandamientos y le dio la espalda a Dios. Y cayeron en una situación lamentable cuando Dios les había dado todo. Que no nos pase a nosotros igual, porque puede ser que lo hagamos. Y no queremos estar en ese exilio, porque en ese exilio sufrimos mucho. Y Dios lo que dice es, vengan aquí, estoy aquí, quiero que estén conmigo. Soy el buen pastor y ustedes son esas ovejas que yo resguardo y cuido y los ayudo en su transitar, en su vida en esta tierra. Yo creo que ha sido muy bonita la reflexión de esta mañana de parte de nuestro Dios con estas dos oraciones que Salomón hace. Y agradecemos a Dios, hermanos, así como este rey alza sus manos y se arrodilla ante Dios porque él reconoce que Dios es el verdadero rey de ese pueblo y que él es un medio y un instrumento. Y así nosotros también agradecerle a Dios todo lo que ha hecho por nosotros. Y hermano, Salomón no deja fuera a los extranjeros. Él dice, si algún extranjero viniere y orare y quiera conocerte por lo que he escuchado, escúchalo. Si algún extranjero viniera ante ti, también escúchalo y obra en él, porque él puede dar testimonio a otros. Y podemos ver, hermanos, también en la historia de este pueblo, que muchos que no eran pueblo, se agregaron. Igual nos pasó a nosotros. No éramos pueblo, hermanos, pero con un día clamamos a Dios en nuestra dificultad, con un día buscamos a Dios en nuestra necesidad. Dios nos recibió, nos adoptó como hijos y nos trajo a este reino. Qué hermoso, hermanos, es saber esto, que Dios no le cierra la puerta a la salvación.
dice, el que a mí viene no le echo fuera. Él deja abierta la puerta para todo aquel que quiera buscarle, encuentre la salvación. Y quiero cerrar con esta parte porque me gusta mucho, hermanos, cuando hablo de esta realidad del reino, porque Dios le dijo, tu reino no tendrá fin, afirmaré tu reino. Y me encanta, hermanos, cuando le decían a Jesús en aquella entrada triunfal, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Siempre asociaban, hermanos, en la realidad del linaje de donde venía Jesús, a saber que Él es el enviado de Dios para reinar. Recordemos algo, hermanos, el rey en ese tiempo se le consideraba hijo de Dios. Era un título que se le decía, el Mesías. ¿Por qué? Porque al rey se le ungía. Era el Mesías, era el que había sido elegido para ser hijo de Dios y gobernar con el reino con Dios. Por eso Jesús, aunque muchos lo desechaban, muchos lo veían como rey, muchos lo veían como esa promesa que continuaba, hermanos, siendo Él el que gobierna y el que viene a instaurar su reino. Qué bendición tenemos hoy, que tenemos un rey para siempre, que Él sigue gobernando, hermanos, que Él sigue tomando el control de nuestras vidas y que algún día regresará para completar esta obra extraordinaria de la salvación. Hoy demos gracias a Dios porque nos ha llamado, porque en un momento escuchó nuestra oración. Una oración a lo mejor de confesión, una oración a lo mejor de súplica, una oración de adoración, una adoración por una necesidad, cualquiera que esta haya sido. Fue la puerta para acercarnos a Dios. Y Él nos escuchó y nos contestó. Y por su gracia, hoy somos de su pueblo. Y hoy, ¿qué quiere Dios? Que no nos apartemos, que al contrario, que esta relación perdure y continúe hasta que Cristo venga o hasta que nos llame al descanso. Pero que finalmente, hermanos, estemos afianzados en Dios siempre, porque solo en Él tenemos seguridad. Pues este fue, hermanos, el capítulo número 6 del segundo libro de Crónicas, y deseamos que sea y que haya sido de bendición, al igual que lo ha sido para nosotros de mucha.